Bueno, de todo el mundo, creo que todos conocéis a Antonio Molano, que ha sido precisamente miembro de la junta directiva que formó la SEN, actuó como vicepresidente primero. Luego también ha tenido su fase de presidente de la sociedad y actualmente vicepresidente primero de la sociedad extremeña, ¿no?, de educación matemática. Eh, También es catedrático de matemáticas, su plaza la ha tenido en el Hernández Pacheco de Cáceres y actualmente, relativamente hace poco, pues ya está jubilado, pero no por ello no deja de ser un entusiasta de lo que es la enseñanza de las matemáticas y de hecho la prueba es pues esta videoconferencia, ¿no?, que nos va a dar hoy. El tema de la Olimpiada, de las Olimpiadas en general, no solo de la ESO, sino también de bachillerato, yo creo que es una de sus grandes pasiones y, digamos, de hecho, en la que son de segundo de la ESO siempre ha coordinado lo que ha sido la fase autonómica de la Olimpiada, todo lo que es la parte de los problemas. Y luego también en bachillerato siempre ha tenido una gran participación y con amplia experiencia en preparar a sus alumnos. De hecho, el Hernández Pacheco, uno de los centros que siempre ha tenido tanto en la ESO como en bachillerato, alumnos seleccionados, y que han ganado digamos, la fase autonómica, ¿no? Luego también pues tiene sus publicaciones porque ha trabajado mucho con el grupo Halley de Cáceres y, y entonces han trabajado publicaciones sobre resolución de problemas y sobre todo orientado a las Olimpiadas de Matemáticas. Y bueno, cualquier elogio que ponga es mínimo para No. Antonio, que porque aparte ya de que haya sido colega de matemática y tal, pues lo consideramos un amigo, ¿vale? Entonces te dejo, Antonio, y bueno, nos Muy va a bien. presentar este Matemartes sobre todo lo que es la resolución de problemas y su experiencia en todo lo que es Olimpiadas y, y en este tema. Bueno, Arturo, pues muchísimas gracias y efectivamente lo que has dicho último es una de las cosas más importantes, ¿no? Que desde que fundamos la sociedad en el 90, yo creo que hemos hecho ya una amistad que supera a las conexiones que hemos tenido por colegas en el tema matemático, que hemos llegado a una amistad personal. Bien, Mm. yo efectivamente una de mis grandes pasiones ha sido la resolución de problemas. Sigo pensando que la resolución de problemas en matemáticas es quizá lo más importante, porque si nosotros pensamos, es muy fácil, vamos, muy fácil. Tenemos muy claro el camino para enseñar procedimientos. Y de hecho, el 90% de las veces, yo me incluyo, enseñamos procedimientos. La mayoría de los alumnos cuando terminan, digamos, sus estudios matemáticos, pues ¿qué pasa? Que saben resolver ecuaciones, que saben sumar fracciones, que saben dividir polinomios, que saben factorizar polinomios a niveles más elevados, que saben resolver integrales, pero esos conceptos no te crees que les quedan muy claros y de hecho, pues da un poco pena, y es verdad, hay que reconocerlo, la poca matemática que le queda a la gente cuando termina sus estudios, ¿no? Habéis las preguntas que hacen a veces en concursos estos de cultura general, que preguntan a lo mejor qué es un tetraedro y te dicen que es una figura que tiene tres lados, lo confunde con un triángulo, en fin, cosas de estas rarísimas, ¿no? Entonces, yo realmente creo que tenemos que insistir mucho en la parte de problemas. Es muy difícil enseñar a resolver problemas y yo llevo muchos años intentándolo y la verdad que no sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Creo que se hace intentando resolver mucho. Hay que resolver muchos problemas y sacar enseñanzas de uno para poder atacar otro. Es decir, eso es lo importante. Y eso es un poco de lo que yo voy a hablaros, de algunas estrategias para resolver problemas que efectivamente aprendidos en la resolución de un problema puedan ser extrapolables a la resolución de otro. Eso creo que es lo más importante, en mi opinión. Y creo, si tú le coges un poco de gusto a la resolución de problemas, pues cuando un problema te ha dado muchísima guerra, la has estado intentando por muchos caminos, intentar resolver, buscar una idea,
buscar un camino para llegar a su solución, cuando luego lo resuelve, la verdad que la satisfacción personal es enorme, es enorme. Yo, pues eso, lo comparo a lo mejor a un gran deportista, a nuestro Nadal, por ejemplo, cuando gana un Conde de Godó como el otro día o algo así, ¿no? Pues me parece tremendamente importante. Y eso en los alumnos, pues es muy motivador, ¿eh? Cuando ellos por sí mismos logran resolver un problema de una cierta envergadura, eso supone un gran acicate, un gran aliciente y un reto para el futuro, ¿eh? Bueno, sin más rollo, porque tengo muchas cosas y creo que me voy a quedar muy corto, ¿eh? Os voy a empezar haciendo ya la presentación del material que tengo, ¿eh? Voy a buscar... espera, perdón. Vamos a ver, espera un momentito, que nos vamos a la presentar ahora. La pantalla, ya voy a llenar la pantalla. Y me voy a buscar ya el material mío. Bueno, ¿se ve perfectamente? ¿Veis bien? Sí, sí, se ve bien, Antonio. ¿Veis, no? Está viendo Sí. perfectamente, ¿no? Vale. Bueno, pues el título ya dice un poco de lo que voy a hablar. Las ideas que voy a presentaros son ideas que a mí, esto por tanto es muy subjetivo, me han resultado atractivas y algunas ideas que he aprendido en la preparación de alumnos para la Olimpiada. Porque yo fundamentalmente he dedicado mucho tiempo, bastante tiempo, a preparar alumnos para la Olimpiada de bachillerato. Porque creo que la de secundaria, los problemas que se proponen a nivel de secundaria están muy cerca, están muy próximos, están muy acordes con el currículum de la secundaria, de las matemáticas en secundaria. Sin embargo, los problemas que se proponen en Olimpiada de bachillerato creo que exceden bastante en la gran mayoría de las ocasiones a lo que habitualmente aprenden ellos en los programas de bachillerato. Hay muchísimas ideas que no se estudian, que no los conocen, ¿eh? Y entonces, pues hay que, en mi opinión, prepararlos un poquito. Yo, desde que estoy jubilado, pues me he dedicado un poco más de tiempo a este tema y entonces yo les daba clase un día a la semana. El último año incluso fueron dos, de 2:30 a 4. Yo quedaba con ellos, fijaos bien si hay que tener afición, de 2:30 a 4. Un grupito de 12, 14, 15 alumnos, más o menos, entre primero, segundo bachillerato fundamentalmente, y lo hacíamos de una manera muy relajada. Ellos se llevaban ahí su bocadillo, su refresco, y en la clase pues iban comiendo, iban tal. Yo la primera parte la dedicaba un poco a contarle algo de estas ideas, estas estrategias para resolver problemas, y luego pues normalmente les proponía una serie de problemas de un día para la semana siguiente, y a la semana siguiente ellos a veces habían resuelto algo. Si habían resuelto algo lo comentaban allí, sus soluciones, y si no, pues les daba yo las ideas mías y allí un poco íbamos aprendiendo entre todos, ¿no? Bueno, entonces el primer problema que a mí me llamó la atención cuando estaba estudiando en la Facultad de Matemáticas, en Zaragoza, yo hice los estudios de matemáticas en Zaragoza, en el año 70, 71, por ahí, pues fue este. Es un problema que seguramente muchos lo conozcáis. Es un problema que, lo cuento de una manera breve, un padre de familia se encuentra con un amigo suyo que era matemático, le pregunta por las edades de sus hijos y el padre contesta que tiene 3 hijos cuyas edades, el producto de sus edades es 36. Dice, como tú eres buen matemático, pues seguramente con ese dato podrás calcular sus edades. Este hombre comienza a hacer sus cábalas y entonces le dice que con esos datos no puede resolver el problema, que necesita algún dato más. Entonces el padre de familia le dice, sí, se me olvidaba que el mayor toca el piano. Se me ha olvidado un dato, perdón. Además del producto de las edades, la suma de sus edades coincide con el número de la casa de enfrente. Es decir, si nosotros examinamos, tenemos que el producto de las edades es 36, que la suma de las edades coincide con el número de la casa de enfrente, por tanto, yo sé que el matemático conocía el número de la casa de enfrente, porque lo tenía enfrente, ¿verdad? Yo no sé cuál es, pero él sí lo sabía, ¿eh? Y entonces, a pesar de todo, pide un dato más, ¿eh? Bueno, pues este es un problema muy sencillo de atacar. Si nosotros descomponemos 36 en producto de 3 factores de todas las formas posibles, observamos que hay 2 sumas repetidas. La suma 9, 2, el producto es 36, la suma es 13, y 6, 6, 1, la suma es 13.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que el número de la casa enfrente obligatoriamente tenía que ser 13, porque para eso pidió un nuevo dado. Si la suma hubiese, si el número de la casa enfrente hubiese sido, por ejemplo, 14, la única solución posible sería 9 por 4, 36, por 1, 36, y la suma 9 más 4 más 1, 14. Solo hay una posible suma 14 y producto 36. Entonces, la suma 13 es la que está repetida. El número de la casa enfrente debería ser 13. Bien, ¿por qué pidió un dato nuevo? Pues porque hay dos posibles soluciones. Al decir el mayor toca el piano, muy bonito, muy interesante, con un enunciado curioso, por lo de eso del mayor o la mayor toca el piano, según hablamos de chicos o de chicas, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención porque me lo contó un profesor que nos daba a nosotros clases de ecuaciones diferenciales, pero que su padre, que había sido militar, tenía un libro de problemas de estos de matemáticas divulgativos, matemáticas de divulgación de matemáticas, se llamaba Al margen de la clase. Yo lo tengo por ahí, me lo compré ahí en Zaragoza, y es pues eso, los típicos chascarrillos estos matemáticos, muchos de ellos muy interesantes, que yo no los conocía. Luego ya se han hecho más populares, por lo que vino ya Martín Gardner y toda esta gente. En aquella época yo no conocía nada de esto. La verdad que fue el que un poco despertó en mí esta afición, ¿verdad? Este siguiente que os quiero comentar es un problema sobre primos próximos. Llamamos primos próximos a dos números primos que tienen solamente en medio un número entero, por ejemplo, el 5 y el 7, el 11 y el 13, 17 y 19, el 3 y el 5 también. Bueno, pues este problema lo propusieron en un premio extraordinario de bachillerato en el curso 91-92, cuando evidentemente todavía no había autonomía, entonces este premio se hacía a nivel nacional. Ponían el mismo examen a todos los alumnos de España que estaban dentro de las condiciones para poder optar al premio extraordinario. Ya sabéis que normalmente se exige una nota en el expediente académico determinada y tal. Se les ponía a todos el mismo examen de matemáticas, de las demás asignaturas, ¿no? Y en el de matemáticas, ese año yo no sé por qué estuve yo en el tribunal ahí de ese examen, pues salió este problema. Demostrar que el número que está en medio de los dos primos próximos, excepto el 3 y el 5, siempre es múltiplo de 6. Yo, pues, ¿cómo lo pensé? Pues lo pensé de la siguiente manera. Vamos a ver. Primera idea que podemos explicar a nuestros alumnos. Nosotros podemos clasificar a los números enteros dividiéndolos si tomamos como referente el 6, si divides cualquier número entre 6, los restos posibles son de 0 a 5, o sea, hay 6 restos posibles. Entonces, cualquier número entero o es múltiplo de 6, o múltiplo de 6 más 1, o más 2, o más 3, o más 4, o más 5. Eso, como los matemáticos bien sabéis o sabemos, pues es la clasificación de los números enteros en las clases de equivalencia en la congruencia módulo 6. Yo no voy a entrar en mucho detalle matemático, voy a intentar, pero esto se me puede explicar al alumno sin hablarle de congruencia, si queréis. Es decir, si tú divides un número entre 6, pues tienes 6 restos posibles y te permite clasificar los números enteros o dividir los números enteros en 6 grupos, los múltiplos de 6, más 1, más 2, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces yo dije, si el número que está en medio de los dos primos fuese múltiplo de 6 más 1, ¿qué pasaría? Pues el siguiente sería múltiplo de 6 más 2 y por tanto, como es par, ya no sería primo. Si el número que está en medio de los dos primos fuese múltiplo de 6 más 2, pues el que está detrás sería múltiplo de 6 más 3, que es múltiplo de 3, y por tanto ese siguiente ya no sería primo. Y así fue descartando todos los casos, es decir, el que está en el medio no puede ser ni múltiplo de 6 más 1, ni tal, por tanto tiene que ser obligatoriamente múltiplo de 6. Así es como yo lo pensé. Bueno, este problema, pues un día lo comentamos, hablaba Arturo del grupo Halley, grupo de profesores que trabajamos bastante el tema de resolución de problemas a nivel de olimpiadas matemáticas, sobre todo de secundaria, y se lo comenté pues, a una de las compañeras que participaba con nosotros en el grupo, que incluso a lo mejor está por ahí oyéndonos, no lo sé, y ella se lo comentó a su hermano, que entonces era alumno de octavo de GB. Entonces, fijaos bien qué razonamiento hizo el niño, ahí lo estáis leyendo, a lo mejor alguno ya lo ha leído. El niño dijo que para que un número sea múltiplo de 6, lo tiene que ser de 2 y de 3. Seguramente él lo conocía esto porque es el criterio de 10 por 6 conocido de la secundaria fácilmente, ¿no? Entonces dijo, como P es primo, el que está delante, y Q es primo, el que está detrás, el que está en el medio, como los primos son impares, pues el que está en el medio tiene que ser par, ¿no? Porque si P es impar, el de siguiente par. Luego ya ha demostrado que el que está en medio de dos primos es par, múltiplo de 2. Y luego dijo, y esto sí es importante, ya tenemos ahí otra idea, si tenemos 3 números seguidos, o sea, 3 números consecutivos, siempre uno de ellos es múltiplo de 3.
Si tenemos 4 números consecutivos, siempre uno es múltiplo de 4. Si tenemos 5 números consecutivos, siempre uno es múltiplo de 5. Esa es otra estrategia importante a tener en cuenta y que yo la he utilizado en algunas ocasiones para resolver problemas. O sea, n números consecutivos, uno de ellos siempre es múltiplo del último, de n. Eso es muy fácil de demostrar. Por ejemplo, si tú tienes 3 números consecutivos, ¿qué puede ocurrir? Si el primero es múltiplo de 3, pues ya está. Uno de los 3 es múltiplo de 3. Si el primero es múltiplo de 3 más 1, el siguiente es múltiplo de 3 más 2 y el siguiente es múltiplo de 3 más 3, o sea, múltiplo de 3. Ya tenemos que el último es múltiplo de 3. Y si el primero es múltiplo de 3 más 2, el siguiente es múltiplo de 3 más 3, o sea, múltiplo de 3, el segundo sería múltiplo de 3. Es decir, 3 números consecutivos, siempre aseguramos que uno de ellos es múltiplo de 3. Yo no sé cómo esto lo sabría el niño, pero pues, lo utilizó. Entonces dijo, bueno, pues si en 3 números consecutivos uno de ellos tiene que ser múltiplo de 3, el primo P no puede ser múltiplo de 3, el primo Q no puede ser múltiplo de 3, porque son primos. Luego, en consecuencia, el del medio es el que tiene que ser múltiplo de 3. Conclusión, el número X, el que está en el medio, es múltiplo de 6. Me parece que es una demostración preciosa, ya la he comentado, porque me parece que las ideas brillantes y las ideas interesantes merece la pena ponerlas en valor, como se dice hoy día, ¿verdad? Bien, bueno, aquí os presento otro problema interesante para que veáis un poco cómo se puede atacar desde 2 puntos de vista, uno muy elemental y otro bastante formal. Este problema lo propusimos, como veis ahí, en la 24 Olimpiada Matemática de Extremadura, aquí en Extremadura, fase autonómica. Digo que lo propusimos porque yo durante bastantes años he colaborado en la elaboración de la prueba esta de la fase autonómica, ¿verdad? Bueno, pues una forma muy sencilla de resolverla es coger el número que empieza por 1 y tiene detrás 5 cifras, ¿no? Lo multiplicas por 3 y por debajo pones el resultado, que es poniendo el 1 al final. Es decir, si el número empieza por 1, colocas el 1 al final y lo que sostiene es el triple del inicial, ¿no? Ese es el enunciado. Bueno, pues ahí vas multiplicando. Tú dices, 3 por E. 3 por E tiene que terminar en 1. Pues, ¿cuál es la cifra E? Pues tiene que ser 7, porque 3 por 7 termina en 1. 3 por 7, 21, termina en 1. Luego la E tiene que ser 7. Ahora me llevo 2. 3 por 7, 21, me llevo 2. 3 por D más 2 que me llevo. Eso tiene que terminar en E, o sea, tiene que terminar en 7. 3 por D más 2 tiene que terminar en 7. Te deduces que la D vale 5. Bueno, ya tenemos la D y la E, ¿verdad? Bien. Y así vamos completando, ¿no? 3 por 7, 21, 3 por 5, 17. Me parece que me salta una, ¿no? Bueno. Luego sería 3C más 1 termina en 5, luego C vale 8. Esta es la táctica para ir calculando cifra a cifra, simplemente con la idea de lo que es multiplicar. Lo que multiplicar, cuando me lleva alguna cifra, pues hay que tenerla en cuenta, lógicamente. Y entonces encontramos el número buscado, ¿vale? Bien. ¿Cómo pensé yo este problema cuando lo tuve que abordar? Pues yo dije lo siguiente, vamos a ver. Si un número empieza por 1 y detrás tiene 5 cifras, si yo quiero separar esas 5 cifras, lo puedo escribir como 1 por 10 a la quinta más esas 5 cifras. Separar la primera cifra y detrás 5. 1 por 10 elevado a 5 más esas 5 cifras a las que llamo, por ejemplo, X. O sea, el número que yo busco tiene que ser de la forma 10 elevado a 5, 1 por 10 elevado a 5 más X. ¿Correcto? Y ahora, si ponemos el 1 al final y delante están las 5 cifras, ¿cómo podemos escribir el número? Si hemos llamado X a las cifras que están delante del 1, entonces podemos escribir el número de la forma 10 por X más 1. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Pues el número inicial, el número que buscamos, tiene que ser igual al triple de el que se obtiene colocando el 1 al final, ¿no? O sea, el que se obtiene colocando el 1 al final tiene que ser el triple del inicial. Te queda ahí una ecuación de segundo grado, o sea, de primer grado, ¿verdad? Una ecuación de primer grado, y despejando la X, pues obtenemos la misma solución. ¿Correcto? Bien. Bien. Son 2 formas de abordar el mismo problema, pero una es muy elemental y otra pues una bastante formal ya, ¿verdad? Bien. Otro problema que a mí me llamó mucho la atención es este, le pongo sobre cuadrados perfectos, ¿verdad? Este lo vi y lo trabajé propuesto en el calendario matemático que hace unos años, creo que todavía lo sigue editando, pero hace unos años nos lo mandaban al lectivo, proponían un problema y había un concurso donde los alumnos que resolvían algún problema lo podían redactar, se le enviaba a los que llevaban este tema al calendario, que eran los de la Sociedad Matemática de Alicante, de Valencia, Algoritmi,
Y ellos, pues, entre las soluciones así más elegantes o que les gustaban más, pues daban unos premios, enviaban unos diplomas y mandaban unos libros, unos regalos, en fin. Bueno, entonces se trata de, como seguro que habéis leído, calcular los valores de n para que esa suma 1 factorial más 2 factorial, etcétera, más n factorial es un cuadrado perfecto. Bien, bueno, hay un detalle que también es muy sencillo, que se puede comentar a nivel de primero, segundo, secundaria, cualquiera. Vamos a ver. Si un número termina en 2, en 3, en 7 o en 8, no puede ser cuadrado perfecto. ¿Correcto? Eso es importante. Eso es un teorema. Si un número termina en 2, en 3, en 7 o en 8, no puede ser cuadrado perfecto. Evidentemente, no es una condición necesaria y suficiente, porque si termina, por ejemplo, en 1, no quiere decir que sea cuadrado perfecto, ¿no? Pero si termina en 2, no es cuadrado perfecto, ni en 3, ni en 7, ni en 8, ¿verdad? O sea que nos puede servir para descartar. Si yo veo un número yo demuestro que un número termina en 2, pues no puede ser cuadrado perfecto. Si termina en 3, tampoco. En fin, Bueno, pues seguramente, yo hace ya muchos años, esto lo habíamos comentado alguna vez en clase, porque yo era una cosilla que de vez en cuando comentaba en clase, estas ideillas, y un alumno que era muy brillante, lógicamente, luego demostró, yo le llamaba, es uno de mis dos Mexis, Yo he tenido como alumnos dos Messis. Uno, que es que cuando estaba en cuarto de secundaria participó en la Olimpiada de Bachillerato y quedó primero, estando en cuarto. Cuando estaba en primero de bachillerato volvió a repetir y quedó primero. Cuando estaba en segundo de bachillerato volvió a repetir y quedó primero. O sea, obtuvo 3 balones de oro, ¿verdad? Maravilloso. ¿Bien? Bueno, pues este alumno, pues me lo razonó, me lo resolvió pensando en lo siguiente. Vamos a ver. Él dijo, fue un poco primero buscando las soluciones así a partir de si n igual a 1, si n vale 2, tal. Llegó a encontrar la solución n igual a 1, la suma es cuadrado perfecto. Si n vale 3, la suma también es cuadrado perfecto. Y debió seguir con alguno más, pero se dio cuenta de un detalle que es la idea básica, la idea clave para resolver este problema. A partir de 5 factorial, todos los factoriales terminan en 0, porque todos tienen el factor 5 y el factor 2. O sea, si n es mayor que 4, 5 factorial, 6 factorial, etcétera, todos esos terminan en 0. Entonces, ¿en qué termina la suma 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial, etcétera, más n factorial? Bueno, pues hasta el 4 factorial, ¿en qué termina? Pues hasta el 4 factorial, 1 factorial más 2 factorial más 3 factorial más 4 factorial, hasta ahí, más 4 factorial, como esa suma vale 24, termina en 4, ¿verdad? Y luego, de 5 factorial en adelante, todas las sumas terminan en 0. Entonces, la suma total termina en 4 la primera parte y en 0 de atrás. O sea, termina en ¿qué? Perdón, he dicho mal. La suma de 1 factorial a 4 factorial, es 33, pero he dicho yo 24. La suma desde 1 factorial hasta 4 factorial es 33. Luego, ¿qué pasa? Que termina en 3. Y a partir de 4 factorial, a partir de 5 factorial, etcétera, termina en 0, pues la suma total termina en 3. Y por tanto no puede ser cuadrado perfecto. Es que yo creo que ahí hay una cosa mal, ¿verdad? Porque 4 factorial es 24. Entonces, si n vale 4, la suma no es 24, la suma tendría que ser 33. Eso es lo que me he equivocado. Lo veis, ¿no? Si n vale 4, yo tengo puesto ahí que la suma es 24 y realmente tiene que ser que la suma es 33. Eso es lo que me he equivocado, ¿eh? Sí, sí. Mira que lo he revisado a veces, pero siempre me escapa algún detallito. Por eso me ha confundido, ¿eh? No. O sea que ese 24 está mal. Por tanto, sería la suma desde 1 factorial hasta 4 factorial es 33. Y a partir de ahí, todo el resto de la suma termina en 0. Luego, la suma total termina en 3 y por tanto no puede ser cuadrado perfecto, ¿correcto? Bien, pues esa idea es otra idea que también se utiliza bastante en problemas de cuadrado perfecto. Te dicen demostrar que este número nunca puede ser cuadrado perfecto. Pues una cosa que puedes intentar es demostrar que eso, que termina en 2, en 3, en 7 o en 8, siempre. Y si es así, pues nunca es cuadrado perfecto. ¿Vale? Bueno, este ha salido muy reciente, y yo he unido dos ideas. Primero, yo no había oído en mi vida, un criterio de diversidad por 7. Conocemos criterios de diversidad por 2, por 3, por 9, por 11, por 5, por 8, por 4, por 6, pero yo por 7 no había oído. Tengo que reconocer que hoy día los criterios de diversidad están pues absolutamente pasados de moda, ¿no? Son vintage, como diríamos, ¿no? Porque evidentemente con la calculadora, para saber si un número es divisible por 7, pues enchufa la calculadora, le pega a la tecla y ya sabe si es divisible por 7 o no, ¿no? Pero en razonamientos matemáticos y en problemas matemáticos todavía se proponen muchos problemas sobre criterios de divisibilidad. Y este yo no lo conocía.
Pero tengo que decir, para que veáis vosotros las curiosidades de la vida, que un año de los últimos años ya que estaba yo todavía en activo, yo me jubilé en el año 2000, 2016, o sea que desde el 75 hasta el 2016 he trabajado 41 años seguidos, ¿verdad? Bueno, pues uno de los últimos años tuve yo una alumna de estas que tenía una adaptación curricular, creo que estábamos en cuarto la ESO, y el departamento de orientación le tenía un material especial, material específico para que ella lo fuese trabajando, y normalmente cuando el día que le tocaba ir a mi clase de matemáticas, pues trabajaba esas fichas que le tenían proporcionado el departamento de orientación, y luego yo pues con ella en alguna parte, ¿no?, pues le comentaba algún detallito, le ayudaba en algo, ¿no? Pero lo curioso es que en ese libro, en esas fichas que tenía, venía este teorema, este criterio de divisibilidad por 7. No enunciado como yo lo tengo ahí, pero bueno, decía que para que un número sea divisible por 7, lo que hay que hacer es separar las cifras de las unidades. La parte anterior a la cifra de las unidades lo multiplicas por 2. Y si ocurre que el doble de esa parte anterior a las unidades, perdón, si la parte anterior a las unidades menos el doble de las unidades es múltiplo de 7, el número resultante es múltiplo de 7. O sea, no sé si me explico. Por ejemplo, 53, separo el 3, por delante de 3 está el 5. Si 5 menos 2 por 3, 6. Si 5 menos 6 fuese múltiplo de 7, el 53 sería múltiplo de 7. ¿Correcto? Bien, entonces yo pues pensando en esto, luego un día incluso lo escuché en uno de estos programas de difusión radiofónica, no sé si alguno ha oído hablar del profesor Letona, que es uno de los que llevan o ha llevado, porque creo que ha fallecido hace poco, desgraciadamente, llevaba el programa este de detección de talentos matemáticos en la Complutense de Madrid, Stalmat, Pues este señor, en un programa estos radiofónico de la tarde, un programa de tarde, esto de Radio Nacional, pues lo comentó. Entonces ya se me vino a la memoria, ¿no? Mira, aquello que yo aprendí con las fichas de las niñas de adaptación curricular, fíjate tú qué curioso que también ha comentado. Y me planteé, digo, bueno, ¿y esto a ver cómo se demuestra, no? Porque si os habéis planteado alguna vez la idea, no sería mala idea, y os lo digo de verdad, que justificaseis un poco los criterios de divisibilidad famosos. Por ejemplo, el criterio de divisibilidad por 3. ¿Por qué no se le puede justificar a un niño el criterio de divisibilidad por 3? No digo para un número de n cifras, que eso sería mucho, pero dije, por ejemplo, un número de 3 cifras, vamos a llamarlas ABC. ¿Cómo podemos justificar que un número de 3 cifras llamadas ABC es divisible por 3 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3? Pues eso es muy fácil de hacer, ¿no? Porque tú separas las unidades, luego las decenas por 10, las centenas por 100, y siempre tienes que tener en cuenta que 10 es 9 más 1 y que 100 es 99 más 1. O sea, separas en 99 veces las centenas más 9 veces las decenas, Eso siempre es múltiplo de 3, y luego te quedaría la suma de las unidades más las decenas más las centenas. Como la primera parte, 99 más 9 tal, es múltiplo de 3, tiene que ser el A más B más C, la suma de las tres cifras múltiplo de 3. Yo creo que es interesante que lo hagamos en ocasiones, que lo hagamos en algún momento, porque yo creo que muchas veces no tenemos que pensar en la generalidad de la clase. En la clase hay alumnos que son muy normalitos, pero hay algunos alumnos que son bastante brillantes, que tienen bastante buenas ideas y que estas cosas despiertan mucho su curiosidad. Yo creo que eso es una cosa que notaba. A veces tienes que pensar y hacer de tripas corazón y decir, bueno, hoy estoy hablando para 2 o 3, pero es este momento, este momento. Yo voy a demostrar un criterio de divisibilidad por 3, que además no lo voy a hacer tampoco en plan general, sino justificarlo un poquito, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenéis una demostración ya formalizada, muy matemática, ¿no? El enunciado sería n es múltiplo de 7, si solo si x menos 2a es múltiplo de 7. Con x he llamado a la parte del número que está delante de las unidades y a he llamado a las unidades, ¿verdad? Entonces, ese sería un teorema sí, solo sí. Bueno, pues si n es múltiplo de 7, ahí está. Y si la parte de la derecha es múltiplo de 7, la parte de la izquierda también. Incluso con estas cosas, esto yo se lo propuse un día como ejercicio, como problema, no como ejercicio, porque ejercicio no es, ¿verdad? A los de preparación de Olimpiadas de Bachillerato. Porque en las Olimpiadas de Bachillerato algunos problemas salen enunciados de esta manera. Probar que ocurre esto, sí, solo sí, ocurre aquello. Y yo estoy convencido que nosotros, en nuestros alumnos de bachillerato, hay muy pocas veces que les comentemos, que seamos capaces de explicarles eso del sí, solo sí, o la condición necesaria y suficiente. Por ejemplo, hablando de este tema, el teorema de Pitágoras casi siempre lo enunciamos mal, porque el teorema de Pitágoras es un sí, solo sí, y de hecho muchas veces lo utilizamos también al revés. Es decir, si los tres lados de un triángulo verifican la relación de que el cuadrado del mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, decimos que el triángulo es rectángulo. No solamente dimos si un triángulo
rectángulos se cumple la relación pitagórica. Es un sí, solo sí. Lo que pasa es que la demostración hacia un lado es muy sencilla y la demostración al revés no es nada sencilla. Por eso, normalmente que siempre nos quedamos en una cosa. Pero la aplicamos en los dos sentidos, ¿eh? Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Bueno, y ese criterio se me vino a la mente porque este año ha habido Olimpiada Matemática de Bachillerato. Cuando pongo Olimpiada Matemática, normalmente me refiero a la de Bachillerato. Ha habido fase local, se ha celebrado en el año 2021, se ha celebrado en enero, como casi siempre es en enero del año, pero lo han hecho online. Yo la verdad que este año ni sé siquiera, creo que sí han participado alumnos de mi instituto, pero yo este año con el tema de la pandemia y tal, no he ayudado nada, no he hecho ningún tipo de orientación a mis alumnos, porque ellos incluso en mi instituto el bachillerato lo dan por la tarde, empiezan las clases a las 3 y terminan creo que a las 10 de la noche o a las 9, en fin, que no había tiempo para hacer ese margen que yo debía, y por la mañana estaba toda la secundaria y tal, o sea que yo este año, y luego aparte el tema de la pandemia, ¿no? A ver si yo ya tengo una edad, voy a contagiarme, ¿verdad? Entonces, pues, no, la verdad que no he colaborado en la preparación. Pero el problema que proponían era ese, determinar todos los números positivos de 4 cifras, ABCD, tales que al insertar un dígito 0 en cualquier posición, se obtiene siempre un múltiplo de 7. Bueno, pues, claro, como salía lo del múltiplo de 7, me vino a pelo lo del criterio, ¿verdad? Entonces, primeramente yo propongo ahí, ¿cuáles son los números que tienen que ser múltiplos de 7? Pues con el 0 al final, con el 0 en medio de las dos últimas, con el 0 en medio de B y C, en fin, el 0 intercalado en todas las posibilidades posibles. Al principio, bueno, pues si quiere al principio se puede poner o no, porque evidentemente si el número ABCD 0 es múltiplo de 7, pues si le quitas el 0 de la izquierda que no vale para nada, pues también es múltiplo de 7, pero en fin. Entonces yo lo que hice ahí pues fue separar el número, el primer número ABCD 0, pues lo puse como, separé la cifra de las unidades, o sea, puse ABC 00 más 10D más 0 vendría, ¿no? Y eso tiene que ser múltiplo de 7, ¿no? ¿Vale? Y el segundo, el ABC0D, pues hice lo mismo, puse ABC00 más D. ¿eh? Entonces, con ello consigo que al restar esas dos expresiones, pues me quede 10D menos D, o sea, 9D, que es múltiplo de 7. 9D tiene que ser múltiplo de 7. ¿Cuál es la única cifra que multiplicada por 9 me da múltiplo de 7? Pues solamente puede ser el 0 o el 7. O sea, ya deduzco que D tiene que ser o 0 o 7. ¿verdad? Bien, ahí no he aplicado el criterio de divisibilidad por 7, pero ahora ya sí. Cogí el segundo y el tercero. ¿Qué tiene que ocurrir para que el segundo sea múltiplo de 7? Pues al separar la cifra de las unidades menos, o sea, la parte anterior a la cifra de las unidades, menos el doble de las unidades, tiene que ser múltiplo de 7. Y con el tercero, AB0CD, hago lo mismo. Al separar la parte anterior a las cifras de las unidades menos el doble de las unidades, tiene que ser múltiplo de 7. Restando, llego a la conclusión de que 9C tiene que ser múltiplo de 7 y por la misma razón que antes, como C es una cifra, la única solución es que C valga 0 o C valga 7. Y así fui razonando entre los casos. Como veis, he ido aplicando el criterio de divisibilidad por 7, que me resultó tan llamativo, y pues ahí se obtienen todas las posibles soluciones. Este problema era uno de los que en teoría suelen ser asequibles, de los que ponen en las Olimpiadas, de los que suelen ser asequibles. Porque si miráis nosotros veréis que son bastante más difíciles que este, creo yo. Bueno, esta idea que os comento le llamo una idea muy feliz porque a mí me resultó muy curiosa, muy interesante y también es una idea de un alumno. Yo, la mayoría de las ideas que os comento son ideas de alumnos o ideas que yo he visto en la resolución de algún problema que me han parecido magníficas, ¿no? De estas de chapó. ¿Verdad? Es un problema que seguramente vosotros conocéis de los libros de bachillerato, de primero bachillerato, es típico, ¿no? Pues si un lado de un triángulo es doble que otro y el ángulo comprendido entre ellos mide 60 grados, que viene propuesto, ¿en qué lección? Pues en la lección de trigonometría, para que apliquemos el teorema de los senos, ¿no? Porque si tú tienes un lado que le llamas, por ejemplo, A y el otro lado le llamas 2A, pues el tercer lado, por el teorema de los senos, lo puedes poner, por el teorema del coseno, lo puedes poner en función de A también, O sea, tú tienes 1A, otro 2A y el ángulo comprendido entre esos es 60 grados. Si llamas, por ejemplo, X al tercer lado, pues aplica el teorema del coseno y puedes poner ese X en función de A. Y luego aplica el teorema de los senos y bueno, y ya te salen los ángulos fácilmente. Yo
Este problema lo puse en un examen. Ya digo que viene en los libros de bachillerato, seguro que más de uno lo conocéis. Lo puse en un examen y entonces un alumno me hizo un dibujo de este estilo, menos detallado, creo yo, que el que yo tengo ahí, y me dio la solución. Los ángulos, los otros dos ángulos miden 30 y 90. Y yo, pues, de esta vez que vas corrigiendo los exámenes y este tío pues, me ha puesto las soluciones y no me dice dónde sale. Se lo taché y tal. Y claro, me resultó el primer trimestre, que es cuando sueles explicar la trigonometría en primero de bachillerato, y era un alumno que había llegado al instituto nuestro a primero de bachillerato, no lo conocíamos de la secundaria. No lo tenía todavía muy catalogado. Luego ya me dio a entender que era muy buen alumno. Bueno, pues entonces este muchacho me fue a explicar. Le digo, bueno, si me explicas qué has hecho y yo creo que está bien, pues te lo pongo como bien. Entonces el chaval lo que hizo fue trazar esa mediana que veis ahí. Tenemos un lado A, otro lado 2A. Trazó la mediana CD. Entonces dijo, bueno, pues el triángulo de la izquierda es equilátero. ¿Por qué? Porque tiene un lado A, otro lado A y un ángulo de 60 grados. Por tanto, si tiene dos lados iguales y el ángulo comprendido 60 grados, ese triángulo es equilátero. ¿verdad? Si este es equilátero, el de la derecha es isósceles. ¿Por qué? Porque tiene un lado A, otro lado A, y si este mide 60, este de la derecha mide 120. Si es isósceles y este de aquí mide 120, pues este de aquí y este de aquí tienen que sumar entre los dos 60 grados, o sea, tiene que ser 30 cada uno. Con lo cual, este me lo daban, que era el de 60, este es de 30 y este 60 más 30, 90. A mí me quedó boquiabierto. Dije, pues hay que decir que lo has hecho perfectamente, pero claro, lo que decía al principio, ¿no? Los alumnos seguramente porque creen que lo han hecho bien, porque en sus adentros han pensado bien, pero no han sido capaces de exponer el razonamiento. Me parece que es una idea muy interesante. Bien. Ahora vamos a tratar otra idea que a mí me parece bastante interesante, el que se utilice en las clases de secundaria. Bueno, sobre todo ya, aquí más bien diría de bachillerato, pero yo diría que sería bueno introducir la idea en secundaria. Nosotros en secundaria habitualmente cuando trabajamos los problemas de geometría, y luego en bachillerato pasamos a trabajar exclusivamente la geometría analítica. No mezclamos los dos procedimientos, no mezclamos los dos métodos. ¿verdad? Y yo creo que es interesante que nosotros como profesores propongamos algunos problemas que se puedan atacar o resolver de las dos maneras, para que incluso ellos vean que en unos casos es más elegante un camino, un procedimiento, y en otros otro. El camino de la geometría analítica muchas veces el problema que tiene es que cuando metes coordenadas a veces complica mucho los cálculos, pero bueno, es una salida, y de hecho, a partir de bachillerato, tú no le preguntes al alumno por la geometría euclidia, todo, y ya los problemas vienen de hecho preparados para hacerlo por coordenadas, ¿no? Ya te dice, sea la recta de ecuación fulana, sean los puntos de coordenada tal, sea el vector de coordenadas no sé qué, o sea, vienen ya predispuestos para hacerlo por geometría analítica, ¿verdad? Bien. Una idea muy sencilla que también hay que tercer lado y mide la mitad de dicho lado. Una propiedad muy importante de los triángulos y que pues se puede demostrar de las dos maneras, de forma euclídea y de forma analítica. De forma euclídea, ¿qué hacemos? Pues simplemente decir que el triángulo que pongo ahí ABC y el MBN, M y N son los puntos medios, no olvidéis, pues esos triángulos son semejantes, ¿por qué? Porque el lado AB es el doble del MB y el lado BC es el doble del BN. ¿Correcto? Tienen dos lados proporcionales y un ángulo común. El ángulo común. Es un ángulo común. Entonces son semejantes. Si son semejantes, ¿qué pasa? Pues que este ángulo igual que este ángulo igual que este ángulo igual que este, y por tanto los segmentos MN y AC son paralelos, ¿verdad? Paralelos, ¿vale? ¿Y cuál es la razón de semejanza? Pues el lado AB es doble que el MB, evidentemente los lados del triángulo grande son doble que los del pequeño, por tanto el lado AC es doble que el MN. Esa es una demostración euclídea muy sencilla de aplicar simplemente un criterio de densidad. Que por cierto también se podía aprovechar, si estamos ya más avanzados, para decir, ¿y qué relación hay entre las áreas de este triángulo, el MNB, y el área del triángulo ABC? Y ahí ya se puede empezar a comentar que cuando
la razón de semejanza o cuando los lados de un triángulo son dobles que otros, el área del triángulo grande es 4 veces el triángulo grande, ¿no? Es decir, ese resultado de que el cociente entre las áreas de dos triángulos semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. ¿Vale? Bien, la demostración analítica, pues ni la cuento, ¿no? Elegimos lo primero que hay que hacer, y esto hay que empezar despacito para que el alumno se acostumbre. Si a ti en el enunciado del problema no te han dado ningún dato de coordenadas, como habéis visto, no había ningún dato, era simplemente demostrar que si unimos los puntos medios, dos lados, tal, no había ningún dato analítico. Yo, decir, pues si quiero que haya coordenadas, lo primero que tengo que hacer es elegir un sistema de referencia. Yo muchas veces les explico esto diciendo, vamos a ver, tú imagínate que yo pongo un mapa de la ciudad de Cáceres, ¿verdad? Y le estoy explicando a un señor cómo llegar a un punto determinado de la ciudad. Pero supongamos que el señor sabe algo de matemáticas. Digo, vamos a elegir un sistema de coordenadas. Elijo un eje de las X, una recta que sea eje de las X, una perpendicular que sea eje de las Y, el punto de corte del origen, y entonces ya, pues a partir de ahí, si tú eliges un sistema de coordenadas, cada punto de ese plano, de ese mapa, tendrá unas coordenadas. ¿Verdad? Bueno, pues esto es lo que hago yo aquí. En un triángulo, ¿qué hago? Pues cojo un vértice como origen de coordenadas. Un lado, por ejemplo, el lado AB, conteniendo al eje de las X, o sea, el eje de las X, la recta que contenga al lado AB, ¿verdad? Y ya tengo el punto A sería el 0, 0, el punto B sería el A0, siendo A la distancia, o sea, la longitud de este lado, ¿verdad? Y el punto C, pues le pongo BH porque si os fijáis bien, la física será la que sea, será B, pero la ordenada, la vertical, es la altura del triángulo sobre la base, ¿verdad? H. Pero bueno, se puede poner lo que quiera, da igual. Entonces, coordenadas del punto medio, se supone que ya también saben calcular las coordenadas del punto medio, si no, pues en algún momento habrás explicado cómo se calculan las coordenadas del punto medio, o se lo explica en ese momento, ¿no? ¿Claro? El punto medio, cómo se obtienen las coordenadas. Yo siempre, así como anécdotas, les decía, mira, para recordarlo muy fácilmente, el punto medio es como la nota media, o sea, el punto medio de dos puntos es la nota media de los extremos, o sea, suma B con A divides por 2, suma H con 0 y divides por 2. Esas serían las coordenadas de N. Punto medio, nota media, les decía yo así en plan recordatorio cómodo. El vector MN y el vector AB, pues son el AB doble que el MN, o sea, son proporcionales, por tanto paralelos, y la longitud del vector AB es doble que el vector MN. Eso es muy sencillo, simplemente echar la cuenta, ¿verdad? ¿Vale? Bueno, este otro problema también me parece especialmente interesante para seguir con la idea de geometría euclídea, geometría analítica. Yo estas cosas, repito, siempre las he hecho en clase, siempre las he hecho en clase. Por ejemplo, este problema viene en primero de bachillerato. Muchas veces lo he visto yo en libros de primero de bachillerato, que es un problema además muy espectacular, porque dice que si te dan cuatro, o sea, un cuadrilátero cualquiera, ABCD, un cuadrilátero cualquiera, el que tú quieras, uniendo los puntos medios de los lados de ese cuadrilátero, se obtiene siempre, absolutamente siempre, un paralelogramo, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo lo demostramos en forma euclídea? Bien, aquí, perdonadme que haga un pequeño homenaje a nuestro queridísimo y fallecido hace unos días, don Miguel Antonio Esteban, que ha sido mi gran maestro en la parte de en la poquita geometría euclídea que yo conozco. Él era un expertísimo, expertísimo. Yo tenía muchísimas charlas con él. Él, de hecho, fijaos bien, cuando estaba bien, lógicamente, iba a mi instituto un día a la semana, quedaba un día que yo tenía libre, tenía una hora extra de estar allí en el instituto, ¿no? Y nos tomábamos un café y charlábamos de muchas cosas y me enseñaba muchísimas cosas de geometría. Bueno, pues esto me lo explicó él. Simplemente, fijaos bien, es lo siguiente, ¿no? Trazamos las dos diagonales del paralelogramo. Entonces, observad lo siguiente. Si estos M, N, P y Q son los puntos medios, vamos a pensar, por ejemplo, MN. MN es el segmento que une los puntos medios de dos lados de este triángulo, del triángulo ABC. MN une los puntos medios, ¿verdad? Entonces, MN, ¿qué ocurre? Que es paralelo a AC y mide la mitad que hace. ¿Vale? Bueno, ahora vamos arriba. Q y P es el segmento que une los puntos medios de dos lados de este triángulo, el triángulo ABC, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Pues que es paralelo al AC, al lado AC, y mide la mitad que él. Por tanto, MN es paralelo a AC, QP es paralelo a AC. Ambos miden la mitad que AC, pues son paralelos y son iguales. De la misma manera se puede hacer con el PN y con el QM, ¿verdad? Lo mismo. Comparamos con la otra diagonal, con la diagonal BD, y lo mismo.
es aplicar la propiedad esa anterior para demostrar esto de forma euclídea. Una demostración preciosa, euclídea, que se puede trabajar perfectamente. Ahora, como nosotros en primero bachillerato explicamos geometría analítica porque es lo que marca el programa, bueno, pues vamos a hacerlo también analíticamente, ¿no? ¿Por qué no? ¿Vale? Le ponemos coordenadas. Bueno, pues ya está, lo de antes, Hay que empezar a explicar que cuando en un problema no hay coordenadas y nosotros decidimos atacarlo por las coordenadas, por la geometría analítica, tenemos que definir, lo primero de todo, un sistema de coordenadas cartesiano. En un cuadrilátero podemos coger un vértice, por ejemplo, el vértice A, 0, 0. El vértice B, pues de forma tal que el lado AB contenga el eje X. O sea, este contenido, perdón, el lado AB forme parte del eje OX. Y luego la perpendicular por A, pues el eje OY. Elegimos un sistema de coordenadas, un vértice ya es el 0, 0, y este vértice de aquí sería la 0. Este de aquí, pues sería el BC, y este de aquí el DE. Da igual, las coordenadas que sean, ¿verdad? Ya está. Vas calculando los puntos medios por la fórmula del punto medio que he dicho antes, nota media, punto medio, nota media. Vas calculando los puntos medios y ya está. Pues ahí enseguida tenemos el punto medio M, el N, el P y el Q. ¿Correcto? Formamos los vectores MP, tal, y inmediatamente echando unas cuentecillas se demuestra que esos vectores son exactamente iguales, ¿no? ¿De acuerdo? El MN y el QP y el MQ y el NP. Es una demostración también muy sencilla de que es efectivamente un cuadrilátero. También nos podemos preguntar qué relación hay entre el área del paralelogramo y el área del cuadrilátero, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos que hacer uso de lo que decía antes de las áreas, ¿verdad? Entonces, lo primero es, yo he llamado ahí a sub C al área del cuadrilátero y a sub P al área del paralelogramo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el área del cuadrilátero es la suma de este triángulo, más este triángulo, más este triángulo, más este triángulo, o sea, los 4 triángulos que están por fuera del paralelogramo, voy a ver atrás para que lo veáis, los 4 triángulos que están por fuera del paralelogramo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, más el paralelogramo. La suma de esos 4 triángulos más el paralelogramo me da todo el cuadrilátero, ¿verdad? Bueno, y ahora, ¿qué pasa con este triángulo? Pues si trazamos esta diagonal que teníamos antes, esta diagonal, este triángulo de aquí es justamente la cuarta parte del triángulo formado por A, C y D. Este triángulo de aquí, por ejemplo, este triángulo de aquí, el PNC, es la cuarta parte del formado por la diagonal DB y C. Y así sucesivamente. Bueno, pues paso. Echando ahí unas cuentecillas, unas cuentecillas que tened en cuenta eso, o sea que las áreas de esos triángulos son la cuarta parte del triángulo que forma un vértice con una diagonal y otro vértice con las diagonales, ¿no? Se llega a la conclusión de que el paralelogramo es justamente la mitad del cuadrilátero, el área del paralelogramo es la mitad del cuadrilátero, ¿verdad? A mí me parece que hay que insistir en trabajar esto, es interesante porque nosotros hacemos las cosas como dos mundos distintos, la geometría euclídea por un lado y la geometría analítica por otra, pero saberla conectar es interesante, es bastante, es mi opinión, ¿no? Este problema lo he atacado yo hace unos días. Bueno, pues yo, como a mí me gusta mucho esto, pues muchas tardes me entretengo aquí buscando problemas de aquí, de Olimpiada Iberoamericana, de Madrid, de fases locales, de fin. Este lo vi. Un problema que tiene un enunciado muy sencillito. P es un punto interior a un triángulo equilátero, el que se sabe las distancias de P a cada vértice, PA, PB y PC, de P a cada vértice. Por cierto, aquí quería comentar una cosa para que la penséis, que es una propiedad interesante del triángulo equilátero. Un punto interior a un triángulo equilátero, interior, la suma de las distancias de ese punto a cada lado, no a cada vértice como aquí, sino a cada lado, la suma de la distancia de un punto cualquiera de un triángulo equilátero a cada lado es constante. Siempre constante. E igual a la altura del triángulo equilátero. Eso es facilísimo de demostrar. Facilísimo de demostrar. Os lo propongo como para que lo penséis. Un punto interior a un triángulo equilátero cualquiera. Un punto cualquiera. La suma de la distancia a cada lado es exactamente igual a la altura del triángulo equilátero, ¿vale? Aquí lo que conocemos son las distancias del punto a cada vértice, no a cada lado, ¿vale? Bueno, pues yo le intenté atacar por muchos sitios y os reconozco que no tenía ninguna salida euclídea o sintética o no analítica, ¿verdad? Y entonces dije, pues nada, pues a coordenadas, voy a las coordenadas. Entonces, pues, ¿cómo he elegido aquí el sistema de coordenadas? Pues he llamado A, el 0, 0, como siempre, ¿no? B, pues el lado AB,
contenido en el eje X y luego la perpendicular por A, el eje Y. ¿verdad? Y he llamado alfa a este ángulo. Esta es la distancia PA que mide 5, la distancia PB que mide 7, la distancia PC que mide 8, que son los datos, ¿no? He tomado esto como alfa, he llamado alfa a este ángulo. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto P? Pues el punto P, como esto es 5, será 5 coseno de alfa, 5 seno alfa. ¿Verdad? Bien, ¿cuáles serán las coordenadas del punto B? Pues el punto B será todo el lado menos la abscisa del punto P. O sea, le he llamado al lado A, sería A menos 5 coseno alfa. ¿Vale? Y así sucesivamente. El punto C, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, el punto C es más fácil, porque el punto C, las coordenadas del punto C, como el triángulo es equilátero, sería la mitad del lado, o sea, A partido por 2, y luego la ordenada sería la H, la altura del triángulo equilátero, ¿verdad? ¿Vale? Y sabemos que la altura del triángulo equilátero es A raíz de 3 partido por 2. Bien, esto también, aunque sea de pasada, me gustaría comentar que yo, insisto, es importante que los alumnos de segundo de la ESO sepan perfectamente calcular el área de un triángulo equilátero conocido del lado y el lado de un triángulo equilátero conocido del área, es decir, que sepan radiografiar el triángulo equilátero. Me parece que es interesante que sepan esas cosas y el radio del círculo escrito, el radio del círculo circunscrito, la altura en función del lado, el área en función del lado. Es que esto es una de las cosas que se utiliza muchísimo, es que, porque el triángulo equilátero es una figura bastante útil dentro de la geometría elemental, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez que le he puesto ahí coordenadas, lo que hice fue, como la distancia de P a B es 7, pues teniendo coordenadas, calculé la distancia de P a B, eché mis cuentecitas y despejé el coseno de alfa, ¿vale? Al ser la distancia de P a C 8, pues lo mismo, eché mis cuentecitas y entonces despejé el seno de alfa. Tened en cuenta que me sale esta expresión, pero como conozco ya el coseno de alfa ahí arriba, me lo traigo aquí y despejo seno de alfa. O sea, he puesto seno de alfa y coseno de alfa en función de A. A es el lado del triángulo equilátero. Y ya pues seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, me queda una ecuación bicuadrada, una ecuación bicuadrada, la resuelvo y me da dos soluciones positivas, una 3 y otra 129. La solución 3 no puede ser, ¿por qué? Porque si nos fijamos bien, aquí habría un triángulo, este de aquí, este triángulo de aquí, tendría de lado 5, 8 y 3. Y con 5, 8 y 3 no hay ningún lado. A ver, ¿de acuerdo? Porque el mayor de los lados, que sería 8, tiene que ser menor que la suma de los otros dos. Y en este caso sería 8 igual a 5 más 3, ¿correcto? Luego, entonces, la única solución es raíz de 129. Pero no fui capaz de encontrar ningún método para resolverlo de forma no analítica. Bien, entonces me encontré un día por ahí, ya son casi las 6, fíjate. Bueno, pues voy a contaros esto y voy a terminar, porque yo de esto tenía, como esto tenía, pues no sé, 7 veces más, pero bueno, ya me sabía yo que me iba a pasar, pero bueno. Bueno, entonces, voy a contaros ya cómo es una resolución muy interesante. Y estas soluciones, yo no es mía, no es mía, yo la he visto, pues no sé dónde, por ahí me parece que, porque hoy día también, que además es curioso, ¿no? Porque hoy día tú pones en Google el enunciado del problema y normalmente te remite, te busca páginas donde aparece a lo mejor o el problema o cosas relacionadas con el problema y tal. Y entonces me llevó a un sitio donde estaba la solución, y me la analicé detenidamente, porque eso es importante, analizar soluciones de problemas, entenderlas, que muchas veces hay que entenderlas, y de ahí se aprende mucho. ¿Qué es lo que qué es lo que se hacía en esta solución? Pues mira, ahí tenemos el triángulo equilátero ABC, ¿verdad? Este es el punto P. Ahí, dista 5 de A, dista 7 de B, dista 8 de C. Lo que hace es lo siguiente, el punto P lo gira 60 grados, giro de 60 grados, con centro en A. Centro en el punto P lo gira a 60 grados y me viene a D. Giro de 60 grados. 60 grados vamos contra el reloj, en contra del reloj, ¿de acuerdo? Contra la aguja del reloj. Entonces, ahí tenemos un triángulo de 5, 5, 5, ¿vale? Ahora hace lo mismo, el punto P lo gira 60 grados con centro en B, centro en B. El punto P lo gira con centro en B 60 grados. ¿Dónde viene el punto P? Pues el punto P viene aquí, aquí. El punto P lo gira aquí, 60 grados aquí, contrario al reloj, y tenemos ahí otro triángulo equilátero. Y lo mismo hace con el punto P, con centro en C, hace otro giro de 60 grados, ¿vale? Bueno, entonces se le ha formado ahí un hexágono, ¿vale? Entonces, haciendo unos razonamientos que por ahí están, lo que demuestra es que, por una parte, ese hexágono
ese hexágono, pues vamos a poner atrás la figura que se vea mejor. Ese hexágono, por una parte, tiene, vamos a ver, el triángulo equilátero más este triángulo que está aquí fuera, más este triángulo que está aquí fuera, más este triángulo que está aquí fuera, ¿verdad? Pero es que fijaos bien en el detalle. Este triángulo que está aquí fuera es exactamente igual que este de aquí. A ver, porque haciendo unos razonamientos que no son muy complicados, por no entretenernos y además los tenéis ahí, os voy a dejar a la imagen si queréis, se demuestra fácilmente que este lado de aquí, vamos a empezar por si queréis, por el de alfa, este aquí. Este lado BF, ¿veis? Es paralelo a la D y mide lo mismo. Si este mide 5, este mide 5. ¿Cómo hace eso? Pues muy sencillo, fijaos bien. Este triángulo de aquí fuera, o sea, el CBF, ese triángulo tiene un ángulo alfa, que le llamamos alfa. Este lado mide 8 y este lado es el lado del triángulo equilátero. O sea, tenemos 8, el lado A, si queréis, del triángulo equilátero y el ángulo comprendido alfa. ¿Correcto? Bueno, vamos a ponernos ahora aquí. Este triángulo de aquí fuera, de aquí, tiene un ángulo alfa, un lado 8 y otro lado, el lado del triángulo equilátero. Luego este triángulo de aquí, 8, alfa y A, lado del triángulo equilátero, es igual que este de aquí, 8, alfa y lado del triángulo equilátero, ¿vale? Con lo cual, este lado DC, este lado AD, es exactamente igual que el BF. Pues de una manera similar se demuestra que si este es 8, este también es 8, y si este es 7, este también es 7. Con lo cual, llega a la conclusión de que en el interior del triángulo equilátero hay un triángulo de lados 5, 7, veamos bien, en el interior del triángulo equilátero hay un triángulo de lado 5, 7, A, otro de lado 8, 7, A, y otro lado 8, 5 y A. Y en el exterior también. En el exterior están esos mismos tres triángulos. Uno que tiene 8, 7A, otro que tiene 8, 5A y otro que tiene 5, 7 y A. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que por una parte tenemos que el área del triángulo equilátero es el doble de la suma de las áreas de esos tres triángulos. Por otra parte, en el interior el hexágono está formado por tres triángulos equiláteros, si os fijáis bien, hay un triángulo equilátero del lado 8, aquí, otro del lado 7, aquí, otro del lado 5, aquí, estamos hablando del hexágono, el hexágono completo, y luego después, aparte de eso, pues hay tres triángulos de lados, ¿cuánto? Ahí tenéis, tres triángulos equiláteros, o sea, tiene esta forma, tres triángulos de lado, uno del lado 5, otro del lado 7, otro del lado 2, y tres triángulos del lado 5, 7 y 8. O sea que tenemos, el hexágono lo ha tratado de dos maneras, de una manera y de otra. Por una parte, como el doble del triángulo equilátero, el hexágono es el doble del triángulo equilátero. Y por otra parte es la suma de las áreas de esos tres triángulos equiláteros de lados 5, 7 y 8, ¿correcto? Más tres veces, o sea, tres triángulos de lados 5, 7 y 8. Bien, para calcular el área del triángulo de 5, 7 y 8 he utilizado la fórmula de Herón, que ahí la veis. Bueno, esto, obviamente, para una charla así, el de entrar en tanto detalle es muy complicado, pero yo lo que quiero es que cojáis la idea, que la examinéis y que veáis que es una idea muy interesante de resolver. Repito que no es mía, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que ya me he pasado en 5 minutos y tenía muchas cosas más que contaros, pero bien. Si me permitís unos minutillos, que es muy cortito, lo voy a comentar. Vamos a ver. Lo voy a comentar, no va a tardar ni 3 minutos. Este problema lo comenté, viene propuesto, y como veis, propuesto en la Olimpiada Matemática de Madrid, Olimpiada Matemática de Bachillerato, fase 0, porque en Madrid, para obtener los alumnos que van a la fase de la Olimpiada Matemática, la fase nacional, hacen una fase 0 que lo hacen por noviembre, que normalmente lo hacen tipo test, y luego una fase ya local, que es en enero, coincidiendo con las demás universidades, con las demás autonomías, la de enero. Quizás porque ellos tengan mucha gente, pues hacen una primera criba. Entonces la primera criba la hacen tipo test. Entonces a mí me resultó curioso este problema, se lo comenté yo a los alumnos, estos que yo preparo de la Olimpiada. Os juro, no sé si os lo creéis, pero os juro que es así.
Le leí el problema. Yo tenía las 4 o las 5 soluciones posibles que da la Olimpiada. Me costó su trabajito pensar cuál era la solución. Es decir, yo vi el problema. Se trata de, como habéis visto ahí, una prueba a 25 personas que se va a calificar de 0 a 100, números enteros. ¿Y cuál es la máxima diferencia que puede haber entre la media aritmética y la mediana? Te da 5 soluciones posibles. Yo pues, me dice, tuve que estar un buen rato haciendo mis cálculos hasta que llegué a la solución. Se lo comenté un día a los alumnos de estos que preparo yo de la Olimpiada, y uno de ellos, el segundo Messi del que os hablaba antes, este alumno, ahora comentaré un detallito de él, pues me dijo inmediatamente, vamos, no tardó ni un minuto, os juro que a mí me quedó alucinado, me dijo 48. Y además yo no le di las 5 soluciones posibles, yo le comenté el problema y él enseguida me dijo 48, que era la solución correcta. Efectivamente. A mí me quedó alucinado porque yo tardé mi tiempo en resolver este problema y tenía 5 soluciones para descartar, Bueno, pues este tío dijo lo siguiente, dijo, si la diferencia tiene que ser máxima, lo que tiene que ocurrir es que la media tiene que ser muy grande y la mediana muy pequeña. Entonces, ¿cuál es la mediana más pequeña? El 0. Entonces digo, si la mediana es 0, la mediana es la que está colocada en el lugar 13, porque son 25 personas, ¿no? El examen colocado en el lugar 13 por numeración, por nota, digamos. Entonces, si la mediana es 13, la mediana es 0, los 12 anteriores tienen que ser también 0, para que la mediana pueda ser 0. Total, que tiene 13 exámenes con un 0. Y para que la media aritmética sea muy grande, los 12 restantes tienen que ser de puntuación enorme, o sea, de 100. Bueno, pues ya está. La media aritmética, ¿cuál es? 12 por 100, más 0 por lo anterior, dividido por 25. Eso te da 48. Alucinante, de verdad. Os lo comento porque a mí me pareció algo impresionante el razonamiento de este chaval. Este chaval, a lo mejor también está por ahí escuchándonos la directora del Colegio San Antonio de Padua de Cáceres, que también es socia de la sociedad, fue alumna del Colegio San Antonio y estando en cuarto, fue con ellos, fue con el colegio a la prueba de Badajoz y quedó campeón, estando en cuarto. Bueno, yo al año siguiente ya me había jubilado, me jubilé ese año justamente y empecé a preparar a los alumnos de mi instituto ya el primer año de jubilado. ¿Cuándo sería mi sorpresa? Cuando me encontré a este chico, se llama Rodrigo allí, digo, hombre, Rodrigo, ¿qué haces tú por aquí? Y me dijo, es que me he cambiado para hacer aquí el bachillerato. Digo, bueno. Y a mí, claro, me engrandeció tener un alumno tan maravilloso como él. Por otra parte, me puso un poquito, digo, hostia, veremos a ver, este es de los respondones. No, la verdad que era un alumno majísimo. Si tenía algo que decir, normalmente no te solía poner o intentar poner en ridículo, ¿no? Te iba y te lo comentaba aparte, lo que fuera. Muy bien, un alumno maravilloso, como persona. Que, por cierto, tengo que decir también, en nuestro favor, debido de la sociedad, que este chico quedó campeón de la Olimpiada de Matemáticas de secundaria, el año que lo hicimos en Castuera. Algunos de los que están en Castuera, seguramente Luis y Arturo lo recuerden, fue un chico que tenía unas alergias a los frutos secos y se nos puso por la noche con la alergia y nos dio un pequeño susto. Bueno, pues este alumno que luego fue a la Nacional y en la Nacional, pues no sé, la verdad que no sé lo que hizo, no recuerdo lo que hizo, pero vamos, maravilloso. Bueno, pues esto luego en primero de bachillerato volvió a quedar campeón y el último año, en segundo de bachillerato, que fue en el año 2020, fue el último año, porque en 2020, como la Olimpiada se hace en enero, todavía se pudo celebrar presencialmente y yo estuve con ellos. La verdad que para mí ha sido el año que como colofón me ha quedado más satisfecho, puesto que los 3 alumnos que se clasificaron de Extremadura eran los 3 alumnos míos de ahí del instituto. El primero, el segundo y el tercero. Y además este chico, Rodrigo, sacó una nota maravillosa, porque allí lo máximo que ponen es 7 puntos por problema. O sea, ponen 6 problemas, 42 es el máximo. Pues este chico me parece que tenía, no sé si 38 o algo así, sobre 42. La verdad que es un alumno alucinante, mi segundo Messi, ya digo. Y luego en la Olimpiada Nacional sacó una medalla de bronce, que también es bastante meritorio por su parte. Bueno, lo voy a dejar porque a lo mejor queréis hacerme alguna consulta o tal y no sé, seguramente a lo mejor a más de uno os he aburrido, lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Voy a dejar de presentar, ¿verdad? Bueno, ya estoy. ¿Me veis ya? No has dejado de presentar todavía, Antonio. Ah, perdón, es verdad, no le he dado a dejar de ver, ya está. Ahora. Vale, ya estoy. Estupendo. Sí. Bueno, A ver, pues ya te digo. abrimos el debate. Exactamente, venga. Muy bien, Enhorabuena, Antonio. muy bien. Sí. A ver,
Antonio, Yo lo que sí quiere decir es que no sé si me he subido un poquito de tono, yo sé que sí, porque ya digo que lo que he tratado más es la Olimpiada de Bachillerato, ¿eh? Pero yo creo que hay que hacer hincapié en que tenemos que dirigirnos muchas veces a los alumnos más capacitados. Es que ahora mismo en los programas de los estudios hay muchísimo para los alumnos con necesidades, ¿no? Para los alumnos que si apoyo por una parte, que si atención individualizada, que no sé qué, y los alumnos estos que tienen potencial, yo creo que muchas veces si no le damos un poquito más de comer se nos aburre en clase. Hay que utilizar un poquito a veces recursos para cogerlos, creo yo. Yo también tengo que decir, y eso es verdad, que estaba en un instituto donde a lo mejor el potencial de los alumnos era importante. Eso sí es verdad, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Bien, dime Arturo, que me decía. sí, vamos, al principio que empezaste con lo que era el criterio de visibilidad del 7, Sí, hay un profesor, vamos, ya está jubilado, ahora vive en Canarias, no sé de él, hace ya tiempo que perdí un poco el contacto, pero no sé si os acordaréis de él, él se denominaba Richie, es sí. Ricardo García Richie, yo Solano. me acuerdo, Richie sí, de la ¿Eh? época nuestra de los principios de los años, sí, sí. Exactamente, entonces él tenía varios libros que escribió precisamente sobre Que me parece que divisibilidad. además me parece que era profesor de GB, ¿no? Sí, sí, sí. O que Y era fue además tutor del actual rey, de Felipe. Sí, 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 fue eso. Entonces sí, él precisamente tenía trabajado mucho el tema de los criterios de divisibilidad y entonces no solo tenía el del 7 sino, por ejemplo, el criterio de divisibilidad del 31, del 41, 51, y todos se basan en lo mismo que lo que sí, tú has dicho. Es decir, sí, sí, las si un, potencias de 10, claro, si un número, la segunda cifra, la de las decenas es un múltiplo de la unidad, sí, entonces basta multiplicar precisamente por ese número. A ver, si queréis yo lo pongo en un segundito porque creo que os merece la pena sí, sí, sí. el verlo, ¿vale? Pongo un ejemplo, vamos, para eh, presentamos. Vale. ¿Veis ya mi pantalla, no? Sí, sí, Entonces, es decir, el método sería el siguiente. El número 21, la característica que tiene es que este número es el doble de este. Por tanto, lo que tú decías, ¿no? Es decir, si yo a este número le quito el doble de esto, me da cero. sí, Entonces, realmente el criterio del 7 es lo que dice es realmente el criterio del número 21. Es decir, que si yo quiero ver si un número es divisible por 7, lo que veo es si es divisible por 21, realmente. Porque si el número se sí. puede dividir por 21, Sí, si es múltiplo de evidentemente 21, va, pues es múltiplo de eh, 7, claro. exactamente. Si es de 31, hace lo mismo, el mismo procedimiento, ¿ves? Ah, Yo sí, multiplico por 3, resto y me da cero. sí, sí, Entonces, sí, por sí. ejemplo, el número 84, vamos a Sí. ver si es divisible por 7. Multiplico por 2, 2 Sí. por 4, 2 por 8, 8, 16, 2 por resto 4, 8, menos 8, 0. Sí, 0. ese, Luego este sí, número es divisible por 21 y por tanto divisible por sí, 7. Si sí, lo sí, que sí, me queda aquí es un múltiplo de 7, pues sí, sería múltiplo de 7 también, también. evidentemente. Sí, 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 ¿Entiendes? En vez sí, de 21, pues sería un sí, múltiplo de 7. Entonces, si sí. tiene un número, por ejemplo, 243, y yo quiero ver si es múltiplo de 7, multiplico por 2, 2 por 3, 6, ¿no? Ahora a Ahora 24 resto le y resta 6, me quedaría 18, 9. 18 y ahora ya 2 por 8 son 16, con lo cual ya no es múltiplo. 9, claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y ese procedimiento vale para el Sí, sí, 31, sí, cuarenta y sí, sí, uno sí. y así Yo es que sucesivamente. me lo planteé demostrar, pues eso, Sí, matemáticamente, ¿no? La notación matemática del criterio, ¿no? Y se claro, lo puse a los alumnos, ya digo, como un problema para que entendiesen el sí solo sí, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos que hay, claro. ¿vale? Sí, sí, Ese, claro, porque el problema del 7 es que por congruencia puf, sí, te sí, da una regla que no sí, merece que la sí, que sí, pena. por comunidad de unas relaciones, sí, sí. No, No, pues me parece muy interesante esa idea, sí, sí, señor. sí. Sí, sí, Y sí, eso estupendo. lo tiene mucho, muy bien Lo que pasa es trabajado que Rich. hoy día los criterios de visibilidad están Claro, absolutamente obsoletos, porque claro, para saber si un número es divisible por 7, coges la calculadora y ya está. ¿Para qué necesitas criterio, no? Ese es el efectivamente, problema. se coge la calculadora Un y poco con Santos, que no sé si está por ahí, pues eso, amiga o enemiga. ¿Eh? Si la mm, consideramos amiga, pues maravilloso, sí. ¿no?
Otra Claro, cuestión también que estoy de acuerdo vamos, totalmente de acuerdo contigo, es que la geometría, desgraciadamente, en los institutos y bueno, y también en primaria se suele quedar más delegada a cálculos. Es decir, sí, más sí. que Y al de hecho sí, yo recuerdo que en algún centro, cuando estudié a mi hija, les obligaban a aprenderse todas las fórmulas del área, ¿no? A aprendérselas todas las fórmulas. efectivamente. Entonces, más al Cosas así, cálculo ¿no? que al estudio de las figuras, las relaciones entre ellas, que es muy Sí, importante. sí, sí, Ya claro, claro, claro. incluso lo que es el estudio de los puntos notables del triángulo casi no se ve. Es decir, veo que se lo Claro, saltan tampoco, por exactamente, cuestión ¿no? Y de las propiedades que tiempo. tienen algunos de ellos, los casos Claro, especiales y los casos la recta especiales. de Euler tampoco se suele Sí, ver, en fin, sí, que sí. me llama la Sí. atención. Bueno, ya la recta de Euler, si quiere, la recta de Euler quiere, bueno, pues ya un poquito más Bueno, exagerada, ¿no? más Pero eso, vamos, pero lo que son los centros notables de un triángulo y las propiedades que tiene el claro. baricentro, por ejemplo, en fin, Efectivamente, ¿eh? Yo qué el, sé, en fin, el baricentro que tiene actividades muy bonitas para claro. ver el Hombre, y centro de además gravedad, hoy ¿no? día con GeoGebra, vamos a ver, con GeoGebra, hoy día con Claro, GeoGebra, tú tienes que llegar al muchacho y decirle, venga, constrúyeme el baricentro de un triángulo, pero bien, o sea, no a pelo, sino con el GeoGebra, o el incentro, o el exactamente, circuncentro. Y ahí es donde aprende, porque no, claro, es que el GeoGebra te da la bisectriz de un ángulo, te la pinta directamente, ¿no? Pues claro. pintas de las tres bisectrices, comprueba, en ese caso comprueba que se cortan en un punto, luego trazan la circunferencia que tiene por centro ese punto, e inscrita al triángulo, en fin, esas cosas las van viendo ahí perfectamente. Oye, con GeoGebra eso es maravilloso, vamos. Sí, ¿No? GeoGebra es una gran herramienta para toda la Hombre, por geometría, Dios. es Sí, fundamental. sí. Sí, Porque es que hay que saber un poco de geometría para construir con GeoGebra, ¿eh? claro, Hay que saber. claro, claro. Bueno, más cosas. ¿No tenéis nada más? Buenas, Antonio. Sí, dime, Luis. Nada, que muchas gracias y yo ya estoy esperando tu libro sobre manual para la geometría Bueno, en eso no va a ser secundaria, un sobre libro, van a ser todo. unos apuntitos. Vamos a llamarle Sí, apuntitos, ¿no? Sí, bueno, sí, es que ahora ya que hay quizá gente oyéndonos, pues el otro día comentábamos con Luis y con Arturo, yo estoy un poco sorprendido de que los alumnos que corregimos el otro día del examen de secundaria, este De la problema del mantel, Olimpiada. ¿no? De la Olimpiada, sí, perdón. El problema del mantel, ¿no? Pues había dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una fue que ellos decían que había que ver si un círculo donde conocían el diámetro, con un círculo conocido el diámetro, se podía tapar totalmente un cuadrado de lado conocido. Me parece, creo recordar que sí, el diámetro del círculo era 20 y el lado del cuadradito era 16, creo recordar. Entonces, muchos, pero mucho, ¿eh? Solo uno lo hizo bien de los que yo corregí, decía que como el área del círculo era mayor que el área del cuadrado, pues sí se podía tapar. efectivamente, es que muchísimos han Entonces, contestado eso, claro, yo digo, por muchísimos. ejemplo, vamos, esa cosa que es una cosa que es una tontería, ¿no? Tú le dices, vamos, un triángulo tiene 8 por 1, de largo 8 y de ancho 1, área 8, ¿eh? 8, ¿vale? Ahora tienes un cuadrado que, por ejemplo, tenga de lado 2 por 2, ¿vale? O sea, 2 por 2, digo, por ejemplo, 4 por 4, 16. ¿Tú puedes tapar con el cuadrado de área 16 el rectángulo de área 8? Pues no, ¿no? Eso es bien claro, ¿no? Tú tienes un Sí, rectángulo de 8 por 1, área 8. Un cuadrado de lado 4, área 16. El área al cuadrado es mucho mayor que el área del rectángulo. Y con el cuadrado tú no tapas el rectángulo. Pues ellos se basaban en ese razonamiento. Decían, como el círculo tiene mayor área que el cuadrado, se puede tapar. No han visto la idea de que la mayor longitud que puede haber en la figura que tienes que tapar tiene que estar contenida en la que tapa, ¿no? O sea, que ahí la idea es que la diagonal del cuadrado se pudiera contener en el círculo y no se podía contener porque la diagonal del cuadrado era mayor que el área del círculo, o sea, que el diámetro del círculo no se podía tapar. Pues eso fue una de las cosas que más me llamó la atención. Ahora yo pregunto, ¿alguna vez hemos atacado esa idea en clase? Aparte de calcular muchas áreas y muchos perímetros y muchas diagonales y muchos Pitágoras, yo creo que no, y fíjate que es una idea bastante interesante, ¿no? Y la otra que me llamó mucho la atención es que se les pedía calcular el lado de un triángulo equilátero, el perímetro, ¿verdad que era? Conocida el área del triángulo equilátero.
Y tampoco ninguno fue, bueno, ninguno, yo de los que corregí, creo que uno fue capaz de hacer eso. No sé, a mí me llamó mucho la atención, sencillamente. Entonces, hablando, es que venía la colación de que hablando con Luis, le dije, joder, yo no sé, que poca geometría se estudia o se sabe, o no sé cuál es el motivo, qué decir, el calificativo que poner. Y entonces le dije, mira, yo, como ahora tengo mucho tiempo y a mí estas cosas me gustan, voy a iniciar voy a redactar una guía, guía de orientativa de geometría para la secundaria, para la Olimpiada de segundo de la ESO, fundamentalmente, ¿no? Segundo, tercero. Porque los programas, si los programas de segundo y tercero prácticamente son similares, en tercero se sube un poquito más, ¿no? Pero lo que es la geometría plana y la geometría del espacio, lo que son las figuras geométricas planas y espaciales, prácticamente se estudian las mismas, ¿no? Sí. Y ahí estoy. A ver si cuando lo tengamos lo mandamos allá y lo veis. En este curso lo que nos ha podido pasar es que con el tema de la pandemia, Sí, pues el año sí, sí. pasado, pues claro, la geometría que se da siempre al final, pues No, si yo, se hombre, ha si yo quedado sé que más también eso. puede haber Claro, muchos motivos, ¿no? Pero en fin, pero bueno, que pues, una cosa que creo que, vamos, que conocer el sí, lado de un triángulo equilátero, ellos no sepan calcular la altura y partir de ahí el área y al revés, sí, conocer el área, calcular la altura y el lado, pues, no sé, claro. me parece Pues, que es bastante importante, ¿no? En fin, muy, bueno, ¿alguno más quiere muy intervenir? bueno. Pues nada, Antonio, ¿Eh? pues muchas gracias por Nada, a tu vosotros, ponencia ¿eh? y nada. Y ya digo, yo lo que sí os animaría, si podéis intentar dedicarle un poquito de tiempo a esos alumnos que tienen más capacidad, si los tenemos, ¿no? En Claro. un momento puede ser Sí, que los sí, tengamos, sí, son los pero que tienen más capacidad, siempre hay los algunos. hay. Hay que echarle un poquito de comer aparte, aunque tú sepas que en ese momento pues estás hablando para dos, ¿no? Pero bueno, Claro, a lo mejor también engancha a algún otro, porque es que estas demostraciones a veces son muy sencillas, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando yo le justificaba, no digo demostrar porque demostrar es un poco fuerte, pero le justificaba a lo mejor el criterio de dividir por 3. Yo le digo, bueno, ¿y esto por qué? O sea, alguien no os habéis puesto a pensar, ¿y por qué es así? Esto, sí, la suma de las cifras es múltiplo de 3 y entonces ya está, el número es divisible por 3. ¿No habéis puesto a pensar el por qué? Tú a lo mejor se lo hacías, el caso que yo decía con 3 o 4 cifras, y yo creo que esa demostración es elegante, es sencilla y la mayoría de los niños la entienden, creo yo. La entienden, dicen, pues mira, o sea, es que las matemáticas no vienen llovidas del cielo, se están deduciendo de alguna manera. No es que me digan estas fórmulas así y yo me las trago porque sí, ¿no? Y hay cosas que se pueden demostrar. Yo qué sé, en álgebra, el teorema del recto. ¿Demostramos alguna vez el teorema del recto? Si es que el teorema del recto es elemental demostrarlo, ¿no? Y casi siempre le digo, no, que el teorema del recto, el resto de ir un polinomio entre x menos a es P de A. Bueno, pero si eso se puede demostrar en un momento, ¿no? Sin más, para que lo entiendan, ¿no? Y, en fin, incluso de vez en cuando yo sería partidario de poner de esas demostraciones que tú haces en clase, de estas que sean sencillitas, pues hacerlas, ponerlas en los exámenes, que también favorece un poco al alumno estudiosito, ¿no? Que se estudie las cosas, a lo mejor se las estudia de memoria, pero bueno, alguna vez a lo mejor la llega a entender. Bien, pues nada más, ¿no? muy bien. Santos, ¿qué tal? Estamos bien, completamente de acuerdo. Yo creo que si muchas veces tenemos que hacer una tercera o una cuarta repetición para el alumno que le cuesta más y los otros tienen que aguantar, pues a veces hay que dar una orientación para los 2 o 3 que van más avanzados y los otros pues a lo que voy, claro. aguantan un poco. Yo echo de menos la Olimpiada presencial porque cuando los muchachos se meten allí a hacer su prueba y yo me quedo con Arturo y con Antonio que empiezan a soltar ideas, como ha aparecido un poquito ahí en la reunión y eso es una clase magistral rápida. Yo hay veces que hasta le tomo apuntes y digo, esto lo tengo que mirar tranquilamente. A ver cuándo podemos recuperar estos momentos. Sí, es que las ideas estas son ideas que no, muchas veces no te fluyen así, te fluyen porque has hecho muchos problemas y los has ido aprendiendo. Entonces dices, bueno, si yo, eso que os he comentado, los cuadrados perfectos, pues los cuadrados perfectos es una cosa que a lo mejor a mucha gente le pasa desapercibida y es un detallito, Lo mismo que, por ejemplo, yo una vez empecé a ver un problema resuelto de esto de cuadrados perfectos y te empezaba diciendo, como el número es múltiplo de 3 más 2, no puede ser cuadrado perfecto. Primera frase que te soltaba así, ¡plá! Y claro, yo dije, hostia, ¿y esto por qué? Efectivamente, luego empiezas a pensar y ahí tienes otra forma de decir que un número no puede ser cuadrado perfecto. Si un número es múltiplo de 3 más 2, no puede ser cuadrado perfecto. Y eso no es difícil de demostrar, porque tú simplemente dices, si un número es múltiplo de 3, lo elevas al cuadrado, múltiplo de 3.
Si un número es múltiplo de 3 más 1, lo elevas al cuadrado, múltiplo de 3 más 1. Si un múltiplo es múltiplo de 3 más 2, lo elevas al cuadrado y múltiplo de 3 más 1. Luego el cuadrado siempre es o múltiplo de 3 o múltiplo de 3 más 1. Nunca es múltiplo de 3 más 2. Bueno, pues esa es otra estrategia que tienes ahí para resolver problemas. Los problemas de cuadrado perfecto, pues tienes 2 o 3 sitios. Si no, te pone demostrar que este número nunca puede ser cuadrado perfecto. ¿Y qué haces? ¿Cómo lo atacas, no? Entonces, buscar eso, buscar alguna serie de estrategias de estas que son un poco, yo diría casi zorrerías, ¿no? Casi zorrerías olímpicas, ¿no? Pero es así. Si alguno tiene un poco de interés, yo también tengo un blog que es Estrategias de Olimpiadas Matemáticas, de bachillerato, y allí tengo pues eso, las zorrerías estas un poco escritas, y con problemas, con ideas y tal, para si os animáis a ayudar a alumnos en la preparación de Olimpiadas. Y nada, muy bien. Bueno, pues nada. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Nada, hombre, pues yo encantado de la vida de poder contar algo que pueda ser interesante, si os parece interesante.